¿Qué tal? Vamos a continuar con nuestro viaje por los héroes griegos y esta vez vamos a tratar el mito de los argonautas y todos estos ensueños marineros. El mito del viaje de los argonautas por tierras ignotas no solo es uno de los más famosos hechos heroicos, sino también uno de los más antiguos, porque el propio Homero ya reconoce que esta hazaña es antecesora de las historias que él narra en sus inmortales poemas. La leyenda que cuenta cómo un grupo de los más notables individuos de la famosa Edad de los Héroes viajaron hacia sitios desconocidos con el objetivo de traer una piel maravillosa, un objeto sagrado, y los pueblos extraños que conocieron, así como las semillas de helenidad que fueron dejando a su paso, no solo ha llenado las páginas de la antigüedad, como son prueba Hesiodo, Píndaro y sobre todo Apolonio de Rodas, sino también plagó las mentes de los geógrafos y los etnógrafos que trataron de descubrir rastros de verdad en tales cuentos. Píndaro es quien nos ofrece el tema con algunos detalles que nos permiten descubrir que la manera en que nos la narra Apolonio no era la única, ni tal vez la más difundida, entrando así la duda sobre las imágenes y las creaciones de personajes que nos ofrece el poeta alejandrino. Sabemos de otros poemas que trataban el tema y que pertenecían a la corriente épica posterior e inmediata a Homero, como sería la obra de Epimenides de Creta, el viaje de la Argo, o las menciones de la leyenda en otras obras como la Naupactia o la Corintiaca, esta última de Eumelo de Corinto, o conectadas con los argonautas, como los Juegos Fúnebres de Pelias, de obra de Sícoro. Pero fuera de breves fragmentos de dichas piezas, pues no conservamos los poemas y por ello eh, solo podemos mencionarlos como antiguos creadores que debieron mostrar imágenes diferentes de las que nos ofrece el texto de Apolonio. Todos estos textos nos ilustran sobre las divergencias en las historias y en los caracteres, y resulta difícil definir si poseemos la versión más adecuada. Porque cuando uno lee las Argonáuticas de Apolonio, espera una historia fantástica, plena de aventuras asombrosas, propia de narraciones marineras. Pero no es así con la pieza de Apolonio, y en este aspecto pues desluce ante su rival arcaica, que es la Odisea. ¿Qué, ¿Cuál puede ser la razón? La primera idea sería que el responsable de todo es directamente Apolonio, un poeta de un mundo muy diferente al del origen de la leyenda. Y por ello quise que ustedes consultaran secciones de este texto porque vamos a especular cómo afecta un autor y su tiempo para un mito. El mito de los argonautas responde a un tiempo en que los griegos viven el expansionismo por el mundo egeo. Eso es lo que creen los especialistas. Y sus raíces serían propiamente aquellos siglos entre el 9 y el 8 antes de Cristo. Pero quizá la leyenda parte de un origen todavía más lejano, porque los micénicos ya fueron grandes navegantes y sus vecinos los minoicos lo fueron también. Entonces, germen de aquellas culturas podría estar también en la leyenda. La pieza homérica nos habla de monstruos, de cíclopes despiadados, de brujas, de gigantes caníbales, de seductoras diosas, de culturas paradisíacas. Es una de esas historias que resuenan a charla de viejos marineros, que relatan sus aventuras a un expectante y crédulo auditorio que se maravilla ante lo desconocido, como hoy haríamos con un astronauta que nos presentara evidencia sobre su encuentro con un extraterrestre en las inmensidades del espacio. El problema es que en la historia de los marineros por antonomasia no encontramos ese elemento fantástico que esperaríamos, o no lo encontramos a cada momento. Fuera de uno o dos pasajes, todos los demás encuentros en su viaje son más bien con pueblos extraños y se acercan más a una travesía de descubrimiento al estilo de Marco Polo que a las aventuras de Sinbad. ¿Qué pudo pasar? Bueno, cabe la posibilidad de que propiamente el mito refiriera a una historia diferente a la que esperaríamos, esto es, una historia menos fantástica, que desde su origen así fuera. Puede que el hecho de que este viaje sea hacia el este y no al oeste como el de Odiseo nos señale un mundo menos desconocido, del que ya se tenía alguna idea,
más un reino de salvajes que un reino de monstruos. Al fin y al cabo, los argonautas se dirigen hacia donde nace el sol y este siempre ha sido símbolo de civilización. Hacia el oriente ya se encontraban las viejas ciudades que los helenos debieron conocer y que es posible también lo hicieran sus antepasados, los micénicos. Si atendemos a la correspondencia del rey hitita Hattusil III, incluso había una relación directa entre ese reino tan importante y el micénico. Además, estaría el hecho de que los escolios y los mitógrafos posteriores no desmienten los textos de Apolonio, solo agregan detalles que nos permiten suponer que había ciertas versiones contradictorias, pero nada más. No obstante, creo que el poema mismo nos ofrece algunos aspectos a tomar en cuenta para suponer que hubo un tiempo en que la historia de los argonautas fue más maravillosa e inverosímil que la versión que hoy conservamos. El primer punto a destacar es el grupo de marineros y su calidad de héroes. La lista que integraba a los argonautas varió con los años y ello ya era porque las ciudades solían agregar el nombre de su héroe local o su héroe epónimo a esta que era la más grande saga de los helenos, como también ocurriría con la guerra de Troya o con la cacería del jabalí de Calidón. Pero también ocurría que se anexaba de pronto un nombre que en su momento no era importante, pero que después tenía un rango prácticamente panhelénico, como sería el caso de Teseo. Unos, finalmente, a pesar de su ascendiente divino, no desempeñaban un papel interesante en el mito. No pasaban de ser meras comparsas, y esto podemos suponer que eran estos héroes integrados de forma tardía. Si bien, cuando vemos a Apolonio, la mayoría de los héroes caería en este rubro, hecho que ya debe hacernos pensar que no pudo ser así en el viejo mito. ¿Para qué un gran número de héroes si la mayoría no va a participar en las hazañas heroicas? Cierto es que en toda lista de héroes hay quienes se destaquen y de hecho son el centro de los mitos heroicos, pero no por ello los demás son sombras mudas, que esto es lo que ocurre en la pieza de la Argonáutica. ¿Qué particularidades se pueden notar en la lista? Bueno, algunos tienen poderes. Calais y Cetes tienen alas y por tanto vuelan. Linceo tiene una vista capaz de atravesar la tierra. Eufemo, que podría correr sobre las olas del mar por ser nieto de Poseidón, se compararía con la superfuerza que presenta Heracles. Para los griegos y para los mitógrafos de hoy, hay otros nombres que nos evocan ciertos dones, aunque el poeta no los diga. Anseo era reputado en los mitos con una fuerza muy semejante a la de Heracles. Idas, el hermano de Linceo, era un reputado velocista capaz de vencer en carrera a un dios como Apolo. Orfeo podía encantar a las fieras, a los elementos, como de hecho lo hace en el desarrollo del poema, e incluso hacer que los árboles y las piedras lo siguieran cuando tocaba su lira y entonaba sus cantos. Ceneo, que alguna vez fue una mujer y después fue un varón, es mencionado ya por el propio Apolonio en su futura lucha con los centauros y la manera en que éstos lo derrotan. ¿Por qué? Pues porque en realidad Ceneo era invulnerable e indestructible y tuvieron que enterrarlo vivo para vencerlo, como alude solamente el alejandrino. De otros nombres podríamos visualizar sus poderes. Estarían las habilidades casi místicas de Tifis, el piloto y favorito de Atena, y a quien la diosa misma instruye de forma personal. Estarían los dones adivinatorios de Idmón, o, por ejemplo, los gemelos Castor y Polideuces aludirían a sus habilidades de jinete y pugilista, que tienen tintes de ser destrezas prácticamente increíbles. De igual modo estaría el caso de los otros hermanos, Peleo y Telamón, cuyas hazañas heroicas los harían merecedores de ser considerados prácticamente invencibles. También en este rubro entraría Meleagro, a quien Apolonio destaca en su lista al punto de considerarlo un segundo Heracles. De otros, finalmente, podríamos sospechar que tenían habilidades extraordinarias, como los hijos de Hermes, que dice el poeta son hábiles en engaños, Érito y Equión, o Admeto, que fue amante de Apolo y quien le había enseñado cómo domesticar a las fieras, según su mito particular. O incluso sospechar qué habilidades tendría Palemonio como hijo de Hefesto y que comparte con él el epíteto de pies retorcidos. ¿Para qué llevar, digamos, a un lisiado a una travesía así? Pues porque tendría otras habilidades, ¿sí? Ahora sí que tendría otras facilidades. Son pues
lo más cercano de la antigüedad a más recientes conglomerados de héroes como los Avengers o la Liga de la Justicia. Ajá. Y de hecho, como en estos grupos, en el mito de los argonautas también habría su mujer maravilla, Atalanta, a quien Apolonio no incluye en la lista, pero no puede dejar de mencionar y señala la razón de por qué no se encuentra entre ellos, pero que entendemos es precisamente porque sería parte del grupo. Apolodoro, en su biblioteca, sí la señala, perdón, como la única miembro femenina en el grupo. Cosa rara, lo más seguro, si atendemos al mito relatado por el mismo autor, reconoceríamos que Heracles no debió formar parte original del grupo, sino que se integró después por su carácter panhelénico. Por eso no lo lidera, como sería de esperarse. Por ello lo abandonará, o mejor dicho, será abandonado, perdón, en una ridícula escena que termina por dañar la reputación de Jasón en Apolonio. Los héroes especiales, los héroes con poderes, tendrían que utilizar estas habilidades mágicas para salir airosos de los problemas que fueran dignos de sus destrezas, o al menos tener una oportunidad para demostrarlos. Los chicos de ayer y de hoy disfrutarían mucho el pasaje de los Boreadas venciendo a las arpías, pero se esperarían otros monstruos o guerreros dignos de sus héroes, como ocurre con el episodio de Amico que protagoniza Pollux o Polideuces. Pero hasta ahí terminan estas escenas. Nunca vemos a Heracles usar su fuerza o a Eufemo correr sobre el mar. Igualmente es desilusionante el fallido encuentro con las enemigas acérrimas de los héroes griegos, las amazonas, que solo miran desde la orilla pasar el famoso barco. Por este hecho, yo creo que Apolonio decidió no presentar estos pasajes donde sus héroes lucieran estos poderes sobrehumanos o estas habilidades extraordinarias, porque quería conservar solo los indispensables y darle veracidad a su texto. Uh-huh. Los que conservó fue por los que no los podía eliminar. No podía eliminar el pasaje de las arpías porque estaba en relación directa con el viaje, con la llegada o a cómo llegar a la tierra de Colquide. Entonces ese no lo podía eliminar, pero todos los demás yo pienso que sí. Es difícil decirlo, pero creo que el punto queda claro y yo pienso que perdimos mucho con esta reforma al mito. Ahora, el punto obvio de la leyenda de los argonautas, sobre todo en Apolonio, es precisamente el encuentro entre los dos mundos, ¿sí? Uno el héroe, el heroico, el heleno, el civilizado, el digno, y el otro el de los extranjeros, el salvaje, el impío, capaz de mayores atrocidades, incluyendo la traición y el fratricidio. La mayoría de las historias contenidas en su viaje son de este tipo. Las Lemnias, por ejemplo, asesinas de sus maridos, que padecían una extraña pestilencia que Apolonio calla y que les será eliminada por el contacto con los griegos, y es un contacto muy estrecho, por cierto. Es presentar el mundo al revés, el mundo gobernado por mujeres, cuyo sentido ilógico se va a transformar gracias al encuentro con los argonautas. Y solo estamos hablando de uno de los ejemplos y podríamos citar muchos más a lo largo del texto. Pero el paradigma de este encuentro entre lo griego y lo extranjero y las consecuencias que se traen con él son los personajes de Jasón y Medea, los cuales podrían haber representado en un principio esos dos mundos antes descritos, pero de forma diferente. Del tipo heroico arcaico tendríamos a un Jasón heroico, atrevido, digno baluarte de la diosa Hera, que es su patrona. Y ella, Medea, la enigmática hechicera, que enreda con sus encantos al marino, con su extranjería, al punto que la quiso hacer legítima esposa, sin darse cuenta que traía a su hogar a la extraña por antonomasia, la extranjera. Muy parecido a lo que sucede, por ejemplo, con Circe o con Calipso en la Odisea. Pero en Apolonio ninguno de estos rasgos aparecen en sus personajes, porque él quiere decir otra cosa. El Jasón de Apolonio es poco más que un pusilánime que es arrastrado a una empresa que ni siquiera se atrevía a liderar. Es un apocado que no sabe tomar decisiones, que arrastra a sus hombres por el mar y en varias ocasiones los deja actuar a su placer. Y aquí sería harto diferente del siempre aguerrido y líder Odiseo que en más de una ocasión reprende a sus hombres.
Sin embargo, si sus virtudes son pocas, sus defectos son muchos, mismos que lo llevan a atreverse a abandonar a Heracles, quizá por envidia. Por lo menos eso es lo que le reprocha a Telamón. Pero donde más se reconoce la pequeñez del Jasón alejandrino es en su relación con Medea. Ella no es la bruja que esperaríamos, es una joven de buen corazón que es arrebatada por el amor. Ya veremos que esto es sin duda un producto de la época alejandrina, pero no por ello puede sustraerse a presentarla en su actitud despiadada como asesina de su hermano y traidora de su familia, si bien la justifica con un recurso que hasta el día de hoy empleamos para tonterías como esas, el amor. La heroicidad de Jasón queda deslucida porque no lo vemos enfrentar por sí mismo las pruebas de Etes. Medea lo ayuda. No sustrae el vellocino, que es de hecho la razón de su viaje, luego de una lucha, por ejemplo, con el dragón. En ambos casos, Medea es quien lo rescata. Ella es la verdadera heroína de la poesía. Y esto vale preguntar, ¿lo aprobarían los viejos aedos de la épica? Anotemos que Píndaro nos presenta a un Jasón más héroe y a un Eurípides que nos va a regresar a la Medea bruja. Entonces quizá Apolonio está jugando con su versión. El amor de Medea por Jasón es la clave del mito en su versión helenística. Por eso me voy a adentrar en hacer una sugerencia interpretativa al respecto que cuadre en la base mítica de la leyenda de los argonautas, que es el encuentro con el otro. Apolonio Rodio, que es nuestra mejor fuente de la leyenda, nos narra una historia deliciosa. Hera, patrona de Jasón y de su viaje a Cólquide, confabula con Atena, que en su texto es otra gran auxiliar del héroe, para dar con el mejor plan para que Jasón robe el vellocino. Y es la reina del Olimpo quien decide recurrir a Afrodita para que a su vez convenza a Eros, el amor, de inflamar el deseo de Medea. La diosa va en busca de su hijo, lo encuentra jugando a las tabas con Anteros como compañero de juegos, y aquí es un cuadro helenístico total. Eros es un chiquillo, porque así lo gustan de presentar los helenísticos, no quiere hacer caso a su madre porque prefiere jugar, hasta que la diosa le promete un juguete divino, una pelota púrpura, y entonces es el niño Dios quien decide ayudar. Cito Apolonio. Eros llegó invisible, excitado, tendió su arco y de la aljaba sacó un dardo nuevo, portador de muchos lamentos. De allí con sus ágiles pies, inadvertido, pequeño, agazapado bajo el propio Esónida, encajó las muescas en medio de la cuerda y tensándola con ambas manos disparó derecho sobre Medea. Un estupor dominó el ánimo de ésta y él, retirándose, voló entre risas. Mas la flecha ardía dentro del corazón de la joven, semejante a una llama. De frente lanzaba sin cesar sobre el Esónida los destellos de su mirada, y su prudente razón le era arrebatada del pecho por la zozobra. Ningún otro pensamiento tenía, y su alma se inundaba de un dulce dolor. Como una obrera que se ocupa en las labores del telar echa ramas sobre un abrasador tizón para procurarse luz bajo su techo durante la noche, pues se ha levantado muy temprano, y del pequeño tizón se lleva enorme un fuego que consume todas las ramas, tal, agazapado en su corazón, ardía furtivamente el funesto amor y mudaba sus delicadas mejillas, unas veces en color pálida, otras en rojo, con el abandono de su mente. Nadie mejor que un poeta alejandrino para describirnos muy al estilo sáfico el amor que inunda el pecho de Medea. Pero el tópico de esta pasión debe aquilatarse, que el poeta ha dejado claro, muy claro, que Eros solo ha asaeteado a la mujer, no nos dice nada de Jasón. Y ahí es donde debemos entender que Apolonio no solo está siguiendo un ámbito helenístico, porque nuestra fuente más antigua sobre el amor de Medea por Jasón es Píndaro, solo que en él hay un trueque. La inflexión está hecha en la participación del amor. No vemos a una Medea arrebatada por la pasión de Eros, sino a un Jasón experto en la seducción. Cito a Píndaro. Pero la soberana de augustísimos dardos, la diosa en Chipre nacida, atando el variopinto torcecuello con sus 4 miembros en rueda indestructible,
refiere a un tipo de amuleto mágico griego que servía, según se decía, para despertar el amor en otra persona, algo así como el chupamirto de la tradición mexicana. Desde el Olimpo el pájaro del delirio trajo por primera vez a los hombres y con juros y voces de encanto enseñó al hijo prudente de Esón, a fin de que a Medea despojara del respeto a sus padres y que la pasión por Grecia, a ella, en sus entrañas abrazada, agitara con el látigo de persuasión. Entonces vemos a un seductor y al primero de todos, al primero al que Afrodita le enseña cómo debe hacerlo. Es emplear magia contra la maga. Es un hechizo de amor contra la bruja por antonomasia. Jasón es un aprendiz que, instruido en una magia que la bruja no conoce, el amor, la va a lograr vencer. Pronto, incluso ya en el propio Apolonia, Jasón sabe que Medea está enamorada y entonces la va a usar. Comienza un lisonjero discurso. Se muestra como un suplicante, le promete una fama eterna entre los helenos, que la van a recordar como una favorable extranjera, ofreciéndole lo que todo griego siempre quería, la fama. Pero imprimió también a su discurso la mención de otras extranjeras que ayudaron a aventureros como él. Una de ellas, la prima de Medea, la cretense Ariadna, que había salvado a Teseo. Pero eso sí, se abstiene de contarle cuál fin tuvo esa pobre muchacha. El alma entera le habría entregado al instante arrancada de su pecho Medea si se la hubiera pedido. En palabras de Apolonio, un calor derretía por dentro su corazón, como sobre las rosas se derrite el rocío al calor de los rayos de la aurora. Y más adelante clama el poeta al evocar este momento. Pernicioso amor, gran calamidad, gran horror para los hombres. Por ti se agitan funestas discordias y lamentos y fatigas, y además de estos otros dolores incontables. Contra los hijos de mis enemigos, Dios, álzate armado, cual a Medea infundiste en sus entrañas una odiosa ofuscación. Medea, la gran bruja maligna, revestida de los peores vicios, ahora todo lo hace por amor. Ese amor que la mujer suele esgrimir como razón de sus actos más insensatos, porque la locura de amor es una locura femenina, dicen. No es tampoco aquí el caso de exculpar a Medea y con ella tantas otras de estos arranques pasionales, pero sí aquilatar que es un estereotipo más a los que nos tienen acostumbrados sobre las mujeres dentro de esta cultura por y para hombres. La mujer es una loca en potencia, sobre todo si ama profundamente. Por ello, el refrán popular te dirá, a una mujer ni todo el amor ni todo el dinero. El mito de Medea demuestra a qué extremos llega la desconfianza entre los sexos, porque a una mujer, según esto, no se le puede confiar ni sus propios hijos. Si hoy en día el miedo a la bruja, es decir, a la conocedora, puede ya verse seriamente cuestionado por el acceso de las mujeres a la educación formal desde finales del siglo XIX, no deja de darse ese resquemor de que en ellas hay una capacidad para aprender cosas que el varón no puede, porque ellas son ajenas a él. Medea encarna esta duda con su extranjería. Los helenos estaban obsesionados, sobre todo luego de su enfrentamiento con los persas, con los extraños. Ya había quedado muy atrás el ancestral respeto al huésped venido de tierras ignotas, porque entonces, como hoy, ya el otro era peligroso. Hoy en día, que estamos en un mundo globalizado y que promueve la idea de una sola especie, que es la humana, y ya no de razas, el antiguo temor al extranjero sigue presente, y cuando el extranjero es una mujer, todavía es más temible, todavía. De tal suerte, desde una raigambre griega, el temor al otro tiene su primera encarnación en la mujer, ese ser diferente del hombre, que ya se entiende como el ser humano. Lo notamos desde Hesíodo, que ya nos habla de una raza de las mujeres proveniente de Pandora, y lo percibimos en el mito de Medea, la antítesis de lo heroico masculino, porque es una mujer activa, poderosa y amante. Hoy en día, la mujer sigue siendo presentada como una extraña, sobre todo cuando representa estas mismas características, cuando ella es como un hombre, o como se espera que solo un hombre pueda ser.
La mujer va a ser una extraña para el hombre que se arroga estas características como propias y no desea reconocerlas por temor a darse cuenta que no está solo en el universo como una perfección emanada de lo divino. Por ello, considera que es extraño atribuirle aspectos femeninos a la deidad, o suponer que algo de lo femenino puede expresarse en positivo sin que necesariamente tenga un doble sentido ambiguo y peligroso. El temor a la mujer se basa con mucho en que no todas fueron lo que ellos esperaban o lo que ellos deseaban. La extraña es peligrosa, es mortal, pero le sigue pareciendo a los hombres sumamente atractiva. Bueno, muy bien. Le dejaremos aquí y continuaremos la siguiente clase, ahora con el gran mito de Troya. Hasta entonces.